En las aguas turbias del río Magdalena, en Colombia, se esconde una leyenda que muchos consideran más real de lo que quisiéramos creer. No es solo una historia para asustar a los niños o mantener alejados a los curiosos. Es una advertencia. Dicen que un hombre dominado por el deseo y la curiosidad fue castigado de forma atroz por espiar a mujeres mientras se bañaban en el río. Una bruja lo maldijo, y desde entonces se convirtió en una criatura repugnante, mitad hombre, mitad caimán. El hombre caimán no murió. Su figura sigue acechando bajo la superficie, entre el lodo y la vegetación espesa, observando. Muchos aseguran haberlo visto, incluso en años recientes. ¿Es solo mito popular o un caso real silenciado por el miedo y la tradición? Hoy exploraremos el origen, los testimonios y el oscuro simbolismo que envuelve a esta terrorífica criatura colombiana. La leyenda del hombre caimán se remonta a principios del siglo XX, en las orillas del río Magdalena, uno de los cauces más importantes y misteriosos de Colombia. En el pueblo de Plato, Magdalena, entre calor sofocante, calles de tierra y vegetación que devora las casas, se contaba la historia de un hombre obsesionado con espiar a mujeres mientras se bañaban en el río. Su nombre era Saúl Montenegro. Nadie lo señalaba abiertamente, pero muchos sabían de sus escapadas furtivas a la ribera al caer la tarde. En aquella época las mujeres acudían al río a lavar ropa, refrescarse o simplemente escapar del calor. Era un acto cotidiano, casi ritual. Saúl, consumido por el deseo, deseaba mirar sin ser visto, pero su obsesión lo llevó más allá de lo que cualquier hombre cuerdo hubiera imaginado. Según las versiones más antiguas del relato, Saúl recurrió a una bruja que vivía en las afueras del pueblo, una mujer temida por todos, pero consultada en secreto por muchos. Le pidió un conjuro, una forma de poder ocultarse bajo el agua sin ser detectado. La bruja le ofreció una solución perturbadora, una pócima que lo transformaría en caimán cada vez que la bebiera, permitiéndole nadar, respirar bajo el agua y camuflarse entre las bestias del río. El trato fue sellado con sangre de animal, y Saúl aceptó sin imaginar que el precio sería irreversible. Durante semanas todo funcionó como esperaba. Se sumergía al atardecer, observaba sin ser descubierto y regresaba a su forma humana con una segunda poción. Pero un día su asistente, el único que sabía de su secreto y que debía darle la fórmula de regreso, desapareció misteriosamente. Saúl quedó atrapado en su forma de reptil. Desde entonces, las mujeres del pueblo comenzaron a hablar de una criatura extraña que nadaba silenciosa entre los juncos, con ojos humanos y un gesto aterrador. Al principio nadie les creyó, pero pronto una serie de desapariciones y encuentros extraños en el río comenzaron a confirmar el terror. Lo que parecía ser una simple leyenda sobre el castigo al voyerismo se convirtió en una advertencia viva. Hoy, más de un siglo después, el mito del hombre caimán sigue tan presente como el caudal del río que lo vio nacer. Los primeros rumores comenzaron como susurros entre mujeres. Algunas decían haber sentido algo debajo del agua mientras se bañaban. Otras que vieron un par de ojos extraños, inmóviles, observándolas desde la corriente. Pero como ocurre con toda advertencia de mujeres pobres y campesinas, los hombres del pueblo se burlaron. Lo atribuyeron a exageraciones, supersticiones o simplemente cosas de mujeres. Hasta que un niño desapareció. Su madre juró que lo había visto jugar en la orilla del río, que no se alejó, que no escuchó ningún grito, solo silencio. Cuando salieron a buscarlo, encontraron su camisa entre los juncos y marcas profundas en el barro, como si una criatura pesada se hubiese arrastrado fuera del agua. Esa noche nadie durmió tranquilo, y al amanecer los rumores tomaron fuerza. El río está embrujado, decían algunos. El caimán se lo llevó, susurraban otros. Al pasar los días, el miedo comenzó a moldear la rutina del pueblo. Las mujeres dejaron de lavar ropa en el río. Los niños ya no jugaban cerca del agua. Pescadores veteranos decían haber visto una figura oscura deslizándose bajo la superficie, demasiado grande, demasiado silenciosa para ser un animal común. Una anciana recordó la historia del joven Saúl y la bruja y de cómo la maldición lo condenó a vivir para siempre como una bestia. Nadie quería creerlo. Pero todo comenzaba a coincidir. Las noches se volvieron densas. El viento traía olores extraños como de barro podrido y carne húmeda. Algunos aseguraban haber escuchado lamentos bajo el puente viejo, como si alguien o algo llorara desde el agua. Un pescador que regresaba borracho juró haber sido seguido por una figura de ojos rojos que nadaba sin hacer olas. No era un animal, no era humano, repetía, temblando mientras bebía aguardiente para olvidar. En la plaza, alguien talló en una pared una frase que hizo helar la sangre del pueblo.
No se puede huir de quien ya no es hombre ni caimán. La policía local cerró el caso del niño como un accidente fluvial. Pero los padres sabían que el río ya no era seguro, que había algo en él, algo que alguna vez fue humano, y que seguía teniendo deseos de hombre. Porque lo más escalofriante no era que el hombre caimán existiera, era que atrapado en esa forma, su alma seguía siendo la de Saúl. Y su mirada, aunque animal, todavía deseaba, todavía acechaba, y todavía elegía a quién llevarse. Una madrugada de junio, con la neblina bajando como un sudario sobre el río Magdalena, la calma fue rota por un grito desgarrador. Provenía de la casa de doña Ramira, una mujer viuda que vivía sola a unas cuadras de la ribera. Cuando los vecinos llegaron, encontraron su puerta abierta, la cama vacía y el suelo mojado con huellas de lodo. No humanas, sino alargadas, con garras marcadas y un rastro viscoso que terminaba en el borde de la acequia que conectaba al río. Desde aquel día, todo cambió. La leyenda, que hasta entonces se susurraba entre miedo y burla, se volvió una certeza ominosa. Nadie en Plato volvió a mirar el agua sin estremecerse. En las noches sin luna, algunos aseguraban ver una figura enorme merodear entre los reflejos del río. No era un simple caimán. Era más largo, más grueso, con una postura casi erguida. Y lo más inquietante, llevaba una prenda humana raída en la espalda, como si se aferrara a los últimos vestigios de quien fue. Una mujer, Carmen, sobreviviente de una experiencia directa, contó su historia en voz baja, temblando. Había ido al río a recoger agua temprano, creyendo que con la luz del alba estaría a salvo, pero al agacharse sintió una presencia detrás de ella, como si el aire se comprimiera. Se giró y lo vio. La criatura la observaba desde medio cuerpo fuera del agua. Su piel era dura y escamosa, pero su rostro no era completamente animal. Tenía ojos humanos, tristes, rabiosos, perdidos. No atacó, solo la miró por largos segundos hasta que Carmen gritó y corrió. Juró que en ese momento la criatura emitió un sonido que no era rugido ni gruñido, sino un lamento, como el sollozo de un hombre abandonado por el mundo. Ese testimonio recorrió el pueblo, y con él un nuevo miedo, que el hombre caimán no solo buscara víctimas, sino compañía, que arrastrara a sus presas no por hambre, sino por una necesidad más profunda, más oscura, que quisiera llenar su vacío. En los carnavales del río, cada año, la figura del hombre caimán se representa con máscaras y bailes. Muchos creen que es solo folclore, pero los más viejos miran hacia el agua con respeto y terror, porque ellos saben, lo han visto, lo han sentido, que el mito camina entre nosotros, que cuando las risas terminan y las luces se apagan, el río vuelve a hablar, y entre susurros de corriente, el hombre caimán espera, paciente, eterno. Como muchas leyendas latinoamericanas, la historia del hombre caimán no solo aterra, revela verdades profundas, escondidas en el alma de un pueblo. Aunque la superficie muestra a una criatura monstruosa acechando desde las aguas, el fondo es mucho más turbio y humano. En el Caribe colombiano, el río Magdalena no es solo geografía, es columna vertebral cultural. Cruza aldeas, transporta memorias, guarda secretos. Para los pueblos ribereños, el río es padre y madre, frontera y refugio. Y cuando algo tan vital se convierte en escenario del miedo, es porque algo más profundo está siendo contado. Algunos historiadores sugieren que la leyenda del hombre caimán es un eco de antiguas creencias indígenas. En muchas cosmovisiones originarias de la región, los animales no son otros, son reflejos, transformaciones, extensiones del espíritu humano. Hay relatos precolombinos de guerreros que se convertían en jaguares o chamanes que tomaban la forma del caimán para vigilar el río. El mito moderno podría ser un eco distorsionado de esas antiguas transformaciones sagradas, convertido en castigo por una sociedad que ya no entiende a la naturaleza, sino que la teme. Pero también hay una lectura más social y crítica. Saúl, el joven voyeur, no es castigado por una bruja arbitraria. Es castigado por el deseo desviado, por invadir lo sagrado femenino, por romper los límites del respeto. Su castigo no es la muerte, sino la transformación en lo que más temía, un cuerpo grotesco, incomunicado, rechazado. El hombre caimán representa al marginado, al expulsado de la comunidad, y su deseo persistente, aún en forma de bestia, es una metáfora inquietante de lo que ocurre cuando las pasiones humanas no encuentran cauce. Por eso el mito incomoda tanto, porque en el fondo no es solo un monstruo, es un hombre atrapado en su propio error, una advertencia viviente, y hay quienes ven en la leyenda una forma de control social, una herramienta simbólica para enseñar a los hombres jóvenes a respetar a las mujeres,
a no cruzar ciertas líneas, a temer las consecuencias del deseo mal encausado. ¿Exagerado? Tal vez, pero en pueblos donde la ley llega tarde o nunca, el miedo puede ser el mejor maestro. Aún hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes aseguran haber visto algo. Turistas que dicen haber sentido ojos siguiéndolos. Pescadores que no regresan. Voces que surgen del río en las madrugadas. Y aunque las autoridades lo ignoran o ridiculizan, el pueblo sabe. Porque el mito, cuando resiste al tiempo, ya no es solo mito. Es identidad, es advertencia, es memoria viva de lo que fuimos y de lo que podríamos ser. Hoy, el hombre caimán ya no es solo una figura de leyenda. Se ha convertido en un símbolo que respira entre la memoria colectiva del Caribe colombiano. Su historia se canta en décimas, se baila en carnavales y se dibuja en murales coloridos. Pero bajo esa capa de folclor festivo, aún late el miedo original. Un miedo ancestral, profundo, que no ha sido domesticado. En Plato, el pueblo donde todo comenzó, la imagen del hombre caimán se ha vuelto turística. Hay estatuas, souvenirs, canciones populares. Pero cuando cae la noche y el bullicio desaparece, los rostros cambian. Los viejos cierran sus puertas con doble tranca. Las madres llaman a sus hijos con urgencia. Nadie se queda en el muelle después de la medianoche, porque todos lo saben. La leyenda puede adornarse, pero no ha muerto. Cada tanto, las aguas del Magdalena devuelven un rumor, una sombra que se arrastra en la superficie, un susurro entre el oleaje, un grito ahogado que nadie puede explicar. Algunos dicen que es solo la corriente, otros prefieren no decir nada, porque el río no es solo agua, el río recuerda, y cuando un alma queda atrapada entre la culpa y el castigo, no se disuelve fácilmente. El hombre caimán, condenado a la soledad y al lodo, no es solo el reflejo de un hombre que deseó lo prohibido. Es el espejo de una comunidad que castiga, que teme, que entierra sus secretos en la profundidad del agua. Y cada noche, cuando los reflejos de la luna tiemblan en el Magdalena, es como si el pasado quisiera salir a flote, como si algo o alguien aún estuviera esperando una redención que nunca llega. Así termina la historia, pero el río sigue su curso. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar dentro de esas aguas? Suscríbete para más leyendas aterradoras de América Latina.